voy a anotar para anotar. Pero más ubicado en el tiempo, ¿no? El 76. El 76, como todos ustedes lo habrán vivido, se veía llegar, era una cosa de mañana pasado. Yo también fui muy crítico a la opinión, por ejemplo. Un golpista desembosado, Timerman, que luego se transvistió en un defensor de la democracia, ¿no es cierto? Sin vergüenza, una vergüenza, era leer la opinión, sí. era el golpe abierto y desnudo, ¿no es cierto? Como en su oportunidad fue contra Ilia. También, primero plano, me acuerdo que tenían. Y esta sociedad hipócrita y adicta al metalenguaje lo transformó en un héroe democrático, ¿no es cierto? ¿Vos qué hiciste personalmente en el momento del golpe, en los días posteriores? Bueno, nosotros, estoy haciendo memoria, nosotros recién se habían cambiado las autoridades del peronismo, hacía poquito. En el Teatro Cervantes, el Congreso de... Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis para ir un poco más para atrás. Es decir, cómo me inserto en la vida política del peronismo. Y eso lo hago en la unidad básica del lugar donde yo vivía, donde había militado siempre, en Balvanera Norte, con un muchacho de la UOM, que era el líder de ahí, que se llamaba Velázquez, el Lechón Velázquez. Lechón Velázquez era un dirigente tradicional de la UOM, que había participado junto a Lorenzo a bastantes episodios dudosos. Era difícil, ¿no? Ahí, la UOM no eran señoritos. Y ahí tuve el único episodio antisemita de toda mi vida política en el peronismo, que lo protagoniza un señor que se llamaba Romeo, Felipe Romeo, que era el personaje del caudillo, claro, que tenía unas oficinas en Balvanera, arriba, al lado de la comisaría Quinta. Entonces este señor se presenta en la unidad básica, así que yo no puedo ser, yo era candidato, qué sé yo, a delegado ¿cómo se llama? La convención, no me acuerdo qué. Un judío no podía ser y qué sé qué. Y ahí me defienden los chicos estos de la UOM, bien. Y este tipo un día se presenta con un par de secuaces armados en mi estudio de la calle Junín al 600. Bueno, lo sacamos cagando porque yo estaba preparado, pero bueno, este fue el único episodio en mi vida que tuve siguió jodiendo mucho tiempo, era un tipo muy jodido. No era argentino, creo que era italiano. Y venía de las formaciones fascistas italianas. Él había participado, no sé si en la explosión de Bolonia o algo así. De la estación de Bolonia, ese famoso tren. Sí. De ese grupo creo que venían ellos. Y había 2 o 3 que venían de ahí, que había militares que trabajaban con López Rega ellos. Bueno, ahí hago una carrera parroquial, digamos, seccional. Bueno, durante muchos años fui autoridad, fui delegado. Eso es mi inserción, digamos, en ese momento durante el gobierno de Isabel, ¿no? En el 76 lo que hicimos fue tomar precauciones,
fuimos de casa. A mí no me pasó nunca, no me pasó nada, a los compañeros tampoco, los JP Alto tampoco. Ellos tenían un servicio de inteligencia, evidentemente, ellos tenían infiltrados los montoneros de siempre, desde el nacimiento los tenían infiltrados, desde la muerte de Aramburu los tenían infiltrados. ¿Aramburu en qué año muere? ¿Lo asesina? 70, bueno, ahí tengo un episodio interesante. Me doy cuenta que hice muchas más cosas de las que uno recuerda, ¿no? En el 70, un grupo de gente me invita a hablar con Aramburu. Y vamos unos 2 o 3 peronistas a hablar con Aramburu. Año 68, 69 debe haber sido. Te invitan en la facultad, digamos. Sí. Sí, en la facultad, sí. Una gente de la facultad. Yo trabajaba en la facultad. Y lo vamos a ver a una oficina que él tenía en la calle Maipú, creo, en el centro. Maipú en pleno centro. Y él habla de una apertura hacia el peronismo. Ahí a nosotros nos habla. Y supongo como a nosotros, a muchísima otra gente le habla. Nosotros no hablamos a nadie. Así que voy a hablar con gente más importante. Me impresionó. Bien. Era un tipo que sabía expresarse, tenía convicción en lo que decía y parecía sincero. Y creo que eso lo perdió. Es decir, creo que eso... Es decir, porque qué curioso que al que matan no es el Aramburu del 55. Al que matan es el Aramburu del 68, 69, que todo el mundo sabía, porque después fue público, ya antes de la muerte de él, que quería dar un giro de apertura hacia el peronismo o hacia parte del peronismo. No quería relatar ese episodio. ¿Y usted en ese momento, o después tuviste noticias sobre los intentos de diálogo de él con Perón más directamente? No, yo no tenía importancia, yo no estaba en ese nivel de decisión o de militancia. Supongo que debe haber tenido algún contacto, Ahora, volviendo al 76... Y otro quiero relatar un episodio anterior, que es interesante. En el año 65 creo. Un día leo en un periódico que un cura, el cura Menville, dice algo así como: los judíos son hijos del diablo, ¿cierto? Entonces, yo tenía muchos amigos en el periodismo, siempre tuve muchos amigos en el periodismo, y se me ocurrió contestarle, ¿no? Y si le doy la idea a un muchacho que se llamaba, creo que era Pandolfi, o que vive Rodolfo Pandolfi. Sí. Y él me conecta con Sivak, que era el dueño del mundo. Eran dos, Sivak y Berrotti, y el mundo era del Partido Comunista, me enteré mucho tiempo después. En realidad eran dos cabezas del sector financiero del PC. El padre de los Sivak, estos que uno fue secuestrado, uno se suicidó. Y me dicen: ¿por qué no lo invitas a una polémica? Entonces yo hago una carta diciéndole, bueno, lo que tenía que decirle, y diciéndole que estaba dispuesto a discutir con él si los judíos son o no hijos del diablo. No me publican, y para mi sorpresa, el cura me contesta. Un tema desgraciado para contestar, difícil. Dice todas las pavadas que dice. Yo le vuelvo a contestar, le vuelvo a contestar, y se hace una polémica que El Mundo, que nosotros tiraba bastante, la publica en las
páginas centrales. ¿Y qué pasa? Fíjese, increíble. Me viene a ver una delegación de la DAIA a mi estudio en la calle Junín. Y me dice que yo estaba poniendo en peligro la colectividad. No sé, como de la puta madre que los parió, pero la iglesia lo frenó. Y bueno, ahí terminó en 6 o 7, creo que en 4, tengo todo, en 4 intercambios la frenó. Pero la actitud de la DAIA me sorprendió. No la esperaba. Pues yo tenía buena relación con ellos siempre. Ellos me ayudaron cuando yo fui candidato a concejal en el 62, perdón. Y era un episodio interesante. Y este cura era un fascista. Sí. No es el mismo Menville que murió ahora, creo que murió ahora, el sobrino era el que murió. No, él murió. No, él murió. Atropelló un auto en la 9 de julio. Sí, al viejo, Sí. un sinvergüenza, dijo. Va, un ultramontano, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Sí. Increíble. Un episodio que me marcó bastante porque me quitó confianza, ¿no? Para hacer algunas cosas, porque vos veías que no había Plafón. No había plafón. Claro, porque por ejemplo cuando fue, no sé si vos te acordás de Tacuara, Sí, claro. año época de Frondizi. Sí, nace en tipo de Frondizi. Cuando fue Tacuara yo era secretario general del Comité de la Capital y convención nacional, como les dije antes. Entonces, digo, algo hay que hacer acá, porque había pasado lo de esta chica, la Cirota y 2 o 3 cosas más. Y yo tenía la información precisa de que salía de la Universidad Católica, gran parte de toda esta inspiración. Entonces, agarramos 3 o 4, en los cuales estaba Echepare Borda, yo y 3 o 4, y lo vamos a ver a Derisi, que era el rector. Y le planteamos la cosa. Claramente, es decir, que lo íbamos a denunciar. Y ahí también parte de la colectividad judía tienen miedo. Es decir, después, yo muchos años después, yo leí mucho sobre el nazismo y sobre esto, y la misma actitud que tuvo la colectividad judía alemana con Hitler, no irritarlo, por supuesto salvando la distancia, todo lo que significa, ¿no? ¿Y Derisi qué dijo? No, ¿qué dijo? ¿Qué iba a decir? Que no tenía nada que ver, que ellos condenaban esto, pero no fue muy claro tampoco en la condena, para ser preciso, no fue muy claro. No salió en todos los diarios que habíamos ido a plantearle, que era el objeto que teníamos, que los tipos supieran que nosotros sabíamos que la inspiración venía de ahí. Bueno, yo no era peronista, pero fíjate vos que en ese momento, ¿te acuerdas? Era una organización peronista. Era el resabio del peronismo que habíamos conocido en 54-55. Con una infiltración de izquierda que era Joe Baxter, que después se pasó, pero originalmente eran de extrema derecha. ¿No? Bueno, volviendo al 76, uno se va acordando de tantas cosas que en 50 y pico años uno ha hecho, ¿no? Yo era un tipo muy imaginativo para imaginar operaciones y cosas y actividades políticas. Bueno, volviendo al 76, nosotros ahí tomamos medidas de seguridad, pero no nos, ni a Chacho ni a ninguno de nosotros. ¿Lo veías a Chacho Sí. habitualmente? Sí. El Iván, Chacho. E inmediatamente nos ponemos a trabajar en la resistencia. Como no nos habían hecho nada, medio inconscientes también nosotros. Y trabajamos, nosotros nunca dejamos de trabajar. Todo, desde el día siguiente del golpe.
Le decía que habían elegido recién la conducción del peronismo y era Isabel presidente y Vittel vicepresidente. Y nosotros, Vittel nos convoca y trabajamos con Vittel durante toda la dictadura militar. Ahí es cuando yo me acerco por primera vez a la conducción del peronismo. ¿No tenías ninguna relación con Vittel desde ese momento? No. Vittel era un ser excepcional, muy poco valorizado, pero un ser excepcional, de una modestia, una austeridad total, y de un coraje que no era común en el momento, ¿no es cierto? No era común, que lo llevó incluso al tema de la Declaración de los Derechos Humanos, que nosotros ayudamos a redactar y a escribir. Ese es un episodio muy interesante, muy importante, porque ahí sí que nos tuvimos que esconder todos porque los milicos se volvieron locos, los querían matar. ¿Viste? Lo querían matar, lo sacamos por otro lado, lo escondimos. El primer impacto de esto fue gravísimo. Perdón, ese grupo en el 76 que se acerca a Vittel, estabas vos. Estaba yo, Iribarne, fundamentalmente Iribarne y yo. Y Chacho también. Pero Chacho menos orgánico que nosotros. Porque él es menos orgánico, sí. Chacho es un constructor político excepcional, no jodamos. Ocurre que es también un destructor de todo lo que hace excepcional. Como Perón, digamos. No, porque Perón construía y destruía, ¿no? Pero destruía lo que a él le convenía destruir. Chacho no, Chacho es como Penélope, lo que construye lo destruye a la noche. Construye de día y destruye a la noche. Pero de una imaginación excepcional yo lo respeto mucho a Chacho. Excepcional. ¿En qué consistía la actividad? No dejaron de hacer la actividad política. Mantuvimos abiertos todo, es decir, nos reuníamos como al principio no podíamos abrir los locales, nos reuníamos con Vittel en el estudio de Sadi, de Vicente Sadi, acá en la calle Talcahuano y 2 cuadras antes de tribunales, 2-3 cuadras de tribunales. Antes de que Vicente Sadi formara Intransigencia y Movilización Peronista. Antes, mucho antes. Sí. Él nos hospeda ahí, lo hospeda a Vittel, y bueno, estamos todos nosotros. Él es un tipo muy corajudo también, porque había que estar en ese momento ahí, y qué sé yo, nosotros por ejemplo ahí es donde lo agasajamos cuando llega al país el premio Nobel Pérez Esquivel. En el estudio de él es donde lo conoció, ninguno de nosotros lo conocía, nadie lo conocía. Claro. Pero vino al estudio y nos hicimos una reunión de gente del peronismo que estuvo charlando con él y qué sé yo. ¿Cuál era al comienzo, digamos, cuál era la percepción de lo que iba a suceder? ¿Era una dictadura que usted la veía como parecida a la de Onganía? ¿Tenían una percepción de las diferencias? De lo nuevo que estaban haciendo los militares? ¿O no? Al principio no, pero rápidamente sí. Es decir, rápidamente todos nos dimos cuenta de que era una cosa distinta a todas las demás dictaduras que había sufrido el país. Rápidamente nos dimos cuenta de eso. ¿En qué señales? Digamos, ¿cuáles eran las señales que les daban? Los desaparecidos. Es decir, todos los días había gente que desaparecía, todos los días. Que no sabía, porque no quería saber, nada más. Porque no quería saber. Un segundito, ya. Sí. Una conspiración de Lanuse, más que de Lanuse, de IMAS, del Ministro del Interior. ¿Usted cree que la esposa de Aramburu y Aramburu se va a dejar llevar por un tipo que se disfrace de militar? Un tipo que vivía, mujer y que vivió a 50 años rodeado de militares, ¿no va a distinguir un montonero disfrazado de un militar?
¿O Aramburu va a pensar que le van a mandar 2 desconocidos a llevarlo a una entrevista? No, algún día se va a saber, pero después viene toda la historia de que fui yo, que me disfracé, que lo matamos. Que... Sí, hay un montón de interrogantes, no cierra. Como usted cree que es decir, lo mismo que mi mujer no sepa si me vienen a buscar a mí, quienes me acompañaron o a quienes yo conozco. Vos confundís un militar disfrazado de... ¿Cómo lo va a confundir? Y además, ¿cómo va a ir con desconocidos? Bueno, pero te decía, no, nosotros teníamos bastante actividad en lo de... Venían muchos amparos, pedían ahí en el estudio de Sadi. Sadi tuvo una actividad muy, muy importante en todo eso, hasta que rompe con Vittel, porque Sadi tenía otras ambiciones, que y nos vamos de ahí. Y empezamos a reunirnos en otros lados, hasta que conseguimos un local que compramos con una cena que se hizo. Compramos el local de la calle Venezuela. ¿En qué momento es que rompen con Sadi? Y... un poco antes de la Declaración de Derechos Humanos, por ahí. 78, digamos. 78, sí. Rompen, se va de ahí porque Sadi quería condicionarlo. No hay una ruptura, al contrario, siempre. ¿Y se reúne el Consejo Superior? No, en los primeros tiempos no, después sí, después se empiezan a animar. Vittel siempre. Hay 2 personas que siempre estuvieron. Y los demás se agregaron después. Es decir, otro que estaba con nosotros siempre trabajando era Oraldo Britos. ¿Pero las 2 personas cuáles eran? ¿Vittel? Y Herminio. Ya pensaba. Esos estuvieron siempre. ¿Y Herminio ya tenía una estructura propia en la provincia? Sí, claro. ¿Y eso que seguía algo en pie, digamos? Todo seguía, él lo tenía, él era un tipo fuerte, como era fuerte Vittel en el Chaco, que también tenía su estructura. Ellos recorrían esa... No, yo tenía una camioneta Mercedes-Benz naranja, ¿no es cierto? Que era el color original que tienen las camionetas Mercedes-Benz. Yo tenía una muy linda, gasolera, y nos montábamos ahí, recorrimos todo el país, con Vittel, con Barney, con Oraldo, fuimos por todo el país, recorríamos. Todo lado era lo mismo, pero el asado, la charla, y después empezaron a animar los actos, pero muy al final los actos, pero al principio era la charla, visitar dirigentes, esto, lo otro. En el término de la estrategia a desarrollar frente a la dictadura, estoy diciendo los primeros años, ¿no? Básicamente entre el 77 y el 78, que está Videla, que da la sensación de Videla que quiere hacer una apertura, pero no está muy claro cómo, y tampoco qué parece. Le voy a explicar, nosotros tenemos de alguna manera el peronismo ortodoxo. En contraposición, ¿está diciendo? 5 o 6 minutos más y termino. ¿Qué? La visión que ustedes tenían de los planes políticos... lo que te quería decir es que en el peronismo siempre hubo links con los militares. No en el primer nivel de los militares, pero siempre hubo canales porque muchos de ellos tenían vinculaciones del gobierno, de Isabel, o de su gobernación, o qué sé yo. Los militares, viste, que van a las guarniciones, después se hacen amigos del gobernador y después quedan... Entonces siempre había una especie... Y yo creo que los militares se volvieron locos con nosotros con el tema de los derechos humanos. Ahí no había tutía, ¿te das cuenta? En lo demás, yo creo que distinguían el peronismo ortodoxo de esto, pero parte del peronismo ortodoxo hizo ojos ciegos al tema de los militares, y sobre todo en el sindicalismo, algunos sindicalistas, que no voy a hacer nombres, pero había importantes sindicalistas que les chupaban un huevo que se chuparan a medio país, ¿te das cuenta? Además que tenían mucho odio contra los montoneros, que los desafiaron con la JTP y con esto y con lo otro, y así que les importaba 3 carajos. Con nosotros era distinto. Ahí es donde los tipos se vuelven locos con nosotros y los quieren liquidar a Vittel. Y ahí tomamos muchas medidas de precaución. Los van a buscar. Era distinto ya.
A partir de la Declaración de Derechos Humanos cambió totalmente el clima con nosotros. Ahora, volviendo al tema específico de los de lo que pensaban hacer con los partidos, de lo que pensaban hacer con la transición posible, controlada, futuro. No, eso no se empezó a hablar hasta el final. No había ninguna posibilidad, nadie la veía la posibilidad de eso. O sea, hasta el final, hasta Vignoni. Claro, pero hubo todo un periodo entre 77 y 78, 79, en que hay cierta apertura al diálogo. ¿Por ejemplo? Bueno, Videla propone al equipo de Villarreal que formule un plan político. Villarreal se reunía con muchos políticos. Pero eso, nadie lo tomó en serio. Robledo y Matera, digamos. Sí, pero eso era... Nosotros representábamos el peronismo auténtico, el peronismo militante, etcétera. Y había muchos otros dirigentes, yo no digo que sean eso, lo que vos dijiste, pero había muchos dirigentes que tenían otra posición, ¿no es cierto? Pero no Vittel. Vittel tenía una posición totalmente distinta. Vittel era muy anti dictadura. ¿Y Herminio? Y Herminio era muy leal a Vittel. No sé, que Herminio, por ejemplo, yo, por ejemplo, hice una apertura, yo siempre pensaba, hice una apertura a la comunidad judía del peronismo para tratar una conciliación. Hicimos unas conferencias secretas, unas reuniones medias secretas en un local de un muchacho que ya falleció, en la casa, un muchacho que ya falleció que se llamaba Tuoso, que era medio amigo de Vittel, y vino la conducción de la DAIA, en que en ese momento encabezaba un doctor Resniski, Nehemías Resniski, a quien incluso le habían secuestrado a un chico y después se lo devolvieron. Bueno, después salió en el diario, no sé cómo se filtró, Crónica, en algunos de esos diarios, y otra vez tuvo un quilombo con los tipos. Me llamó Resniski, me reputió, dijo que yo lo ponía en peligro otra vez a la comunidad, que esto, que el otro. Y Herminio sacó una declaración y entre otras cosas que dijo, esto no lo hace un peronista, como diciendo que los contactos con la colectividad judía no eran de peronistas, era muy ultramontano, pero muy leal. Y yo lo aprendí a estimar, sinceramente aprendí a estimar, sobre todo a partir de la Declaración de Derechos Humanos. Él es el único que se anima a firmar con Vittel. Nosotros no podíamos firmar porque no éramos del Consejo. El Consejo eran, ya en ese momento se reunían 4 o 5 del Consejo. ¿Quiénes eran? Y eran Sarboli, un profesor que era el profesor de ejercicio físico y se hacía llamar profesor, que era de San Pedro, de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llamaba, y alguien más, que yo no me acuerdo. Pero de todos, el único que cuando nos citamos a firmar en la confitería de la esquina de ahí donde estaba la comisión, el único que vino fue, y uno de ellos llamó por teléfono, no vale la pena decir quién, habló con Vittel y le dijo: discúlpeme jefe, me cagué. Pero Lorenzo, Herminio, tú